consejo le podemos dar para que el camión llegue a buen destino en este calorón? En el viaje, yo creo que muchos no revisan las llantas. Ya no es tanto por cuidarle al patrón, es por cuidarte a ti mismo. Aparte que, obvio, te truena una llanta y el que está en riesgo eres tú, no el patrón, ¿verdad? Él a lo mejor hasta tiene seguro y va y saca otro camión, pero ¿de dónde sacamos otro trailero? Y él me dijo algo que nunca había pensado. Dice, para cuidar las llantas, lo que tienes que cuidar es la temperatura de la llanta. ¿Tú recomendarías que se llenaran las llantas de nitrógeno que mantiene la llanta fría o no? Y ahorita dijiste algo de lo que nadie está hablando en la industria y yo pienso que un buen taller mecánico diésel, un buen mechanic shop tendría que revisar mucho más de lo que revisamos los valeros, los rodamientos, el ajuste de los valeros, porque ajustamos valeros al tantiómetro, nadie torquea. Un buen truck alignment, un buen alineamiento de camiones, depende mucho de la inspección que hagamos. Yo les aseguro que un 80% trae por lo menos un valero con juego. Y muy barata, y por eso, no, es que está bien barata aquella marca, pues es que no te están dando anticongelante, es agua. Seguimos por el Heraldo de México, Now Media y los Truck Savers en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter y ya no me acuerdo ni en cuál otro más, pero ahí andamos en todas. Los Truck Savers. Y también, si tienen amigos acá en el Gabacho, oye, es que no les entiendo y que en English, pues ahí estamos de Truck Savers. Ya estamos publicando en inglés también para que se pongan al tiro, para que practiquen el inglesazo huasteco. Y pues estamos aquí platicando con el buen viejo Lobo, con Álvaro, camioneros de los que sí saben, viejones. Y pues vamos a platicar de lo que los patrones, los dueños de los camiones creen que es el principal activo de la industria del transporte. Y a los dos les voy a recordar pues que estamos en la sección preferida. Y este es el segmento de Háblame al Fierro. Pues de entrada yo no pienso, no sé si ustedes crean que lo más importante de la industria del transporte son los camiones. Pues eso es lo que piensan los patrones, ¿verdad? Eso es lo que piensan los patrones. Yo quisiera ver una línea, una empresa con 1,000 camiones y sin operadores. Totalmente, ¿verdad? Todavía no se puede, aunque quisieran, todavía no se puede. Y quién sabe si se vaya a poder al 100, pero bueno, mientras que sí o no, pues ya hablamos de los cuidados que debe tener el activo más importante, que es el troquero, el trailero, el chofer, el operador. Pero ahora vamos a hablar del segundo más importante, que es el camión. ¿Y qué consejos le darían ustedes con su experiencia a nuestros amigos, ahora sí a los dueños y también a los traileros? ¿Qué consejo le podemos dar para que el camión llegue a buen destino en este calorón? Bueno, uno de los consejos que yo le daría a un dueño operador, ¿verdad? O a un dueño de una empresa, que no le metan tantas llantas recapeadas en los tiempos de calor, porque truenan, sobre todo en la zona norte de México y en la zona norte del sur de Estados Unidos, hace un calorón de más de 100 grados. Ahora que salí de viaje, no les miento, pero había como unos 20 camiones orillados, con llantas tronadas y problemas de calentamiento de motor. Como 20 camiones, no les miento, ahí por el 35 de Laredo a San Antonio. Y muchas de las veces, por ahorrarse la lana, los patrones meten pura llanta recapeada. Y ahorita está en este tiempo, truenan. Ese es mi mejor consejo que yo le puedo dar a un patrón. Álvaro. Fíjate que yo tengo entendido que ya las llantas recapeadas solamente se utilizan, no sé si ya en carretera, porque creo que el DOT ya las prohibió, pero igual como comenta mi compañero, pues sí tiene razón, la recap, por ser una banda agregada a un material ya compuesto, obviamente no cumple con las características de un neumático nuevo. Estamos hablando de una banda de rodamiento que agregas a una llanta que ya estuvo desgastada, corrida, banqueteada, lo que quieras. Entonces eso, por consecuencia, le resta una durabilidad a ese neumático. Aunado a las altas temperaturas, tienes un porcentaje muy alto de que ese tipo de llantas abandonen el recap, abandona la llanta y después, sin que te des cuenta, te truena. Yo sé que las recap jamás van a ir en el tractor, siempre van a ir atrás, pero aún así no deja de ser un riesgo latente
para que quien las traiga no tenga esa precaución de al menos irlas checando continuamente o definitivamente no usar recap en la parte del remolque. Dijiste una palabra bien interesante que muy pocos creo yo hacemos, irlas checando continuamente las llantas. En el viaje yo creo que muchos no revisan las llantas. A mí, yo le voy a ser honesto a todos, yo no soy trailero, yo no soy troquero, yo no puedo tampoco criticar a nuestros amigos operadores, porque pues para mí no dejan de ser héroes, pero sí creo que una gran área de oportunidad está en calibrar las llantas. Yo recuerdo mucho, mi papá hace muchísimos años, de hecho desde mi abuelo, tenían camiones, y había un chofer de mi abuelo que luego fue de mi papá, un señor ya muy grande, y como nosotros movíamos chatarra allá en Monterrey para Saltillo, pues no podías meter llanta nueva porque donde cargabas, pues tronabas todo el mugrero, ¿verdad? Entonces metías puro gallo, ya ni ricapeadas, eran gallos de plano, ¿verdad? Entonces este señor, pues siempre el calorón allá, lo que hacía era, se iba a su casa, digamos que si cargaba a las 4 o 5 de la tarde, no se arrancaba a entregar a esa hora. Él se iba para su casa bien despacito, tranquilo. Y yo recuerdo que a veces iba a llevarle algo de viáticos o lo que fuera, que se usaba mucho en aquellos entonces. Y yo llegaba como a las 10, 10 y media de la noche. Y él estaba calibrando una por una de las llantas del camión y del remolque. O sea, ahí no eran 18, eran, ¿qué? 22, ¿no? Porque pues con 3 ejes. Entonces, pues estaba él, las 22 llantas las checaba y hasta las 2 de refacción. Calibraba todo y se iba a dormir, se levantaba a las 3, 4 de la mañana y a esa hora se arrancaba para irse a la hora más fresca o la menos caliente del día. Y entonces él decía, es que el calor hace obviamente que truenen mucho llantas y yo trato de evitar. Y mucha gente, muchos choferes o operadores, que los enojan que les digo choferes, muchos sí, pero pues bueno, así crecí yo diciendo esa palabra, ¿no? Mucho trailero. Oye, pero ¿para qué le cuidas tanto al patrón? Pues qué te da y que y que el otro. Y él decía, pues sí, me pueden ver como lambiscón, ¿verdad? Que le estoy cuidando mucho y pues a lo mejor a mí no me dan más dinero por cuidar esto. Él decía, pero si me truena una llanta en la carretera, a lo mejor me quita de echarme un viaje extra. Entonces, ¿a qué me salió? Perder ahí 1, 2, 3 horas. El otro día me acuerdo que un amigo venía rumbo a Houston y antes de entrar a San Antonio, ahí en el 35, no sé qué tirarían, que le tronaron como 4, no sé qué tantas ruedas. Pues nadie trae suficientes refacciones, ¿verdad? 1 o 2 máximo. Pues a él le tronaron como 4. Y me habló como 5 horas después y me dijo, aquí estoy esperando el road service porque habemos como 10 camiones todos juntos aquí. Pues ¿cuándo van a acabar con nosotros? Entonces, ¿a qué te salió el viaje? ¿Verdad? Obviamente, entonces ya no es tanto por cuidarle al patrón, es por cuidarte a ti mismo. Aparte que obvio, te truena una llanta y el que está en riesgo eres tú, no el patrón, ¿verdad? Él a lo mejor hasta tiene seguro y va y saca otro camión, pero ¿de dónde sacamos otro trailero? Entonces, yo diría que ese golpecito en las llantas está bien para saber que traen aire, pero no es tan bien para realmente cuidar las llantas. Yo hablo mucho de desgaste de llantas, de cómo evitar el desgaste de llantas, y para mí la gran área de oportunidad, una de ellas es la presión de aire. No es lo mismo traer en las duales una 100 y una 90, no es lo mismo traer, y que suenan a lo mejor igual, pero hay una que carga más que la otra se va patinando, se desgasta, la otra, y fíjense, hace unas semanas me invitaron y tuve la oportunidad de ir a Brasil y conocí a un señor, un ex ejecutivo de una transnacional fabricante de llantas, que no digo nombres porque no nos patrocinan, pero el señor toda la vida trabajó por toda Latinoamérica y lo mandaron a 1000 cursos y conocía todas las plantas habidas y por haber, una empresa muy grande. Y él me dijo algo que nunca había pensado, dice, para cuidar las llantas, lo que tienes que cuidar es la temperatura de la llanta. Una llanta caliente se te va a desgastar más rápido y obvio te puede tronar, pero el desgaste de llantas principalmente viene por la temperatura. Las calentamos demasiado. Entonces una llanta que no está bien inflada se va a calentar mucho más y se te va más rápido. Entonces, a los que les gusta la Fórmula 1, está el cambiadero de llantas a lo bárbaro, ¿eh? Pero hablan mucho de temperaturas ahí.
Sí. Oye, maneja la temperatura, se te va calentando la derecha y se te va desgastando. Es muy extremo porque en 20 vueltas ya se echaron las llantas, pero cuidan mucho la temperatura de la llanta. Nosotros creo que la industria no lo hacemos. Inclusive, Truck Saver, tú que tienes todo ese amplio conocimiento de las llantas y todo eso, ¿tú recomendarías que se llenaran las llantas de nitrógeno que mantiene la llanta fría o no? Yo pienso que sí, porque pasa algo. ¿Le ayuda? Las llantas son porosas, o sea, no son herméticas, por así decirlo, ¿no? Entonces, tarde que temprano van a sacar aire. Y luego otra cosa, al calentarse, la presión sube, se enfrían, baja y se está moviendo para arriba y para abajo esa temperatura. Obviamente la llanta, pues, lo siente también. Entonces, molecularmente hablando, pues, te sale un poquito de aire, un poquito, aunque no quieras, porque no son herméticas al 100%. Y el nitrógeno, pues, tiene moléculas diferentes que hace que no se salga tan fácilmente de la llanta, se permanecen más tiempo infladas. No nos gusta porque hay que pagar, porque hay que ir a lugares especiales, porque lo que tú quieras, pero permite que la temperatura y la presión se mantengan más uniformes, porque no está el sub y baja de presión y de temperatura. Entonces yo sí recomendaría eso, pero insisto, no nos gusta porque hay que pagar y normalmente el airecito, pues hasta el mismo camión se lo atascas, ¿verdad? Sí. Fíjate que ahorita que comentaste el tema de chequeo de llantas y el chequeo de cuando lo vas golpeando con un palo, el hecho de golpearlos con un palo las llantas no es sinónimo de que las llantas estén bien, nada más te indica que están duras, pero no te dice que están en una presión suficientemente normal, o sea, como deben de ir. Tú lo golpeas y el palo rebota, eso quiere decir que va bien, entre comillas, está bien, pum, 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 también. Pero una trae 90, otra trae 110, Sí. otra trae 105, otra trae 85, y todo eso, de hecho, la rutina de un buen operador al checar las llantas, no nada más es checar las llantas, checa las llantas, checas valeros, checas temperatura de valeros, al igual que temperatura de las llantas. ¿Cómo? Con la mano. Cuando tú checas las llantas, tú te das cuenta, bueno, para empezar, las llantas se calibran en frío. Sí. Y a partir de ahí renuevas el viaje y te vas. Cuando checas las llantas, cuando checas todo después, la rutina es bajarte, checar llantas. Y no me refiero a checar la calibración de las llantas en cada vez que te pares, no, me refiero a la temperatura de las llantas, bajas la mano, checas temperatura de las masas y te vas a todos los ejes. Y tú te vas a dar cuenta que alguna masa o alguna llanta va más caliente que las demás con el simple tacto. Sí. Y así tú identificas posibles fallas que te pueden ocurrir más tarde y detectas que la masa trasera del eje del lado izquierdo se va calentando. Y ahí te va a hacer preventivo, que es un valero, el retén, va tirando aceite, o ya no trae grasa, o va flojo la tuerca. Hay muchas cosas, pero esa es la rutina que se tiene que hacer. Ahora, hablamos de la carga de nitrógeno gas. El nitrógeno gas es más tolerante a los cambios de temperatura y te duran 6 meses dentro de la llanta, por el tipo molecular que comentaba Truck Saver. Tiene razón. Okay. Y en verano es obvio que la presión del aire, ¿sí?, puede elevarse gradualmente. Hablamos que si le metes 100 libras, te aumenta 105 libras. Pero si tú le metes a 105, le llevas a esa presión, ya te aumenta a 110 cuando vas en tránsito. Sí. Y si no te paras, vas a volar llantas. Sí. Y si traes capeadas, vas a dejar la banda de rodamiento. Y si traes temperaturas más variables dentro de las masas, vas a calentar los valeros. Eso es una cadena de acontecimientos que a la larga te trae un gasto que no tienes idea. Eso sí. Y ahorita dijiste algo de lo que nadie está hablando en la industria y yo pienso que un buen taller mecánico diésel, un buen mechanic shop, tendría que revisar mucho más de lo que revisamos los valeros, los rodamientos, los rolos, dígale como quieran, pero muy poca gente lo revisa. Y ustedes, y me gustó mucho lo que dices, como operadores del tráiler, a la hora de pararnos, pues una checadita y rapidita. Hay unas pistolitas de temperatura, si no quieres poner la mano y quemarte, ¿verdad? Pero una pistolita de temperatura a checar las masas, son bien baratillas. Checas temperaturas de masas
la gente va a decir, oye, ¿cuál es la temperatura correcta? Deja tú la temperatura correcta. Tú te vas a dar cuenta que hay una que está ardiendo y las otras no. Oye, hay que echarle el ojo a esa. Sí. Entonces, ya checas, como bien dices, y eso es lo que yo iba a decir, el ajuste de los valeros, porque ajustamos valeros al tantiómetro, nadie torquea, nadie pone las tuercas correctas, reusamos tuercas de seguridad, no cambiamos las valeros, o si los cambiamos, pues nomás el valero, pero no la taza, porque pues, se batalla para sacar, y entonces entramos en cositas que aquí en el taller lo vemos mucho, que... Oye, tienes camiones de 700, 800 mil millas, nunca han cambiado valeros. ¿A poco no tienen desgaste? Pero como no los ven, no los cambian. Y luego lloramos por el desgaste de las llantas. Y sobre todo, yo veo un gran desgaste de llantas en los remolques y en los ejes traseros de los camiones. Porque de por sí no los alineamos, también no ajustamos bien los valeros o no los reemplazamos como mantenimiento preventivo. Entonces agarran juego, la llanta anda bamboleando o se inclina, cambia lo que en inglés le dicen el camber y el desgastadero de llantas. Entonces, cuando vas a hacer un truck alignment, un axle alignment, como dicen acá en inglés, un alineamiento, muchas veces no revisamos eso y alineamos así porque nos queremos ganar el dinero para alinear nosotros los mecánicos. Y yo insisto, un buen truck alignment, un buen alineamiento de camiones, de los ejes de los camiones y de los trailers, depende mucho de la inspección que hagamos. Y algo que casi nunca se inspecciona son los valeros. Hay una gran oportunidad y nadie habla de esto en la industria. Y si yo checo aquí camiones y trailers o remolques, como decimos por acá, yo les aseguro que un 80% trae por lo menos un valero con juego, mal ajustado o con desgaste. Y eso es desgaste de llantas. Entonces, la llanta no va bien, se calienta, se desgasta más rápido. Caemos a lo mismo. Sí, ¿sabes cómo te puedes dar cuenta cuando va el remolque, cuando van los ejes desalineados con el tractor? Va chueco el trailer, ¿no? Exacto. Pégate a la línea, pégate a la línea de la carretera, sube tu llanta sobre la línea blanca y chécate la caja o el remolque en la parte de atrás y vas a ver que la llanta que sale va tragando la valla. Sí. Ahí te das cuenta que la caja van como los caballos de Antonio Aguilar, ¿verdad? Sí, mirando para la izquierda, todo que para la derecha, sí. Y esa desalineación son desgastes en todas las llantas, en todos los ejes traseros. O sea, vas a ver que vas a meterle, ¿por qué? Porque llevan bujes, porque llevan pernos, porque llevan muelles o llevan bolsas y todo tiene que, si alineas tú el tractor, ¿por qué no alineas la caja o el remolque? O sea, es lo que dice el crossover, y yo les digo mucho acá de este lado que se usa mucho que el hombre camión, el owner operator, muchas veces es dueño del troque, del camión, pero no del remolque. Entonces, cuando salimos, pues no cuidamos el remolque. Incluso hay insensatos que van frenando con el puro remolque, ¿verdad? Con el palancón y que no, es que para que no se me gasten a mí las balatas y que se joda la traila y ese tipo de idioteces. Pero nadie se fija que pues, lo traes pegado. Entonces, si tú no le exiges a la compañía que te rentó el remolque o que te lo dio para trabajar, que también le dé mantenimiento, que lo alinee bien, que le metan bien los frenos, etcétera, el que gasta llantas eres tú, no nomás ellos, porque están pegados. Y donde corriges es en el eje delantero, tuerces el volante para que vaya derecho y al torcer el volante las llantas no van derechas. Entonces, el eje trasero, el eje de amero atrás de una traila o de un remolque hace que te desgaste las llantas delanteras del camión y eso no me lo entienden. No tiene nada que ver. Bueno, pues sigue gastando llantas. ¿Yo qué voy a hacer? Es que, si no, ¿cómo corriges tú la trayectoria de la caja? Tienes que ver la dirección. Eso es obvio. Exacto. Y es lo que tú comentas, por eso se desgasta la llanta delantera, porque tienes tú que seguir la línea de la caja, o sea, para que vaya bien. Y ya vas dándole quizá un cuartito, quizá un octavo de vuelta al volante, pero ese octavo de vuelta que le estás dando, o ese cuartito de vuelta, es algo anormal que te genera desgaste. Entonces, si ustedes quieren, amigos, un buen
truck wheel alignment, un truck alignment, una buena alineación, alineamiento, llámele como quieran, inspeccionen muy bien el camión y el remolque que traen pegado, porque la alineación no se pierde por arte de magia, se pierde por desgaste de piezas, por daños en piezas. Y hay muchas suspensiones que los bujes no se ven, entonces no los cambian. Y pues los fierros nunca mienten, dicen por ahí. ¿Verdad? Exacto. Oye, Álvaro, Sí. fíjate que pues yo tenía un camión, ¿verdad? Hace mucho tiempo. He sido dueño. Y cuando venía mi hermano, pues mi hermano fue el que me enseñó, a lo mejor, no, era como de tu edad, fue el que me enseñó a manejar. Entonces, él se fijaba que muchas de las veces yo frenaba, como dice el Saber, el camión, la traila no era mía. ¿Ah? Entonces, él me decía, no frena así, porque lo único que va a hacer, o está haciendo, desajustando los frenos de su tractor, porque nada más frena con la traila. Y el otro día le hice esta pregunta a Trust Saver. Entonces, con el sistema de el ABS, me han dicho que cuando frena uno con el tractor, frena completamente el tractor completo. Y que cuando frenas con la traila, pues es obvio, se ajusta la traila y queda desajustado el tractor, ¿verdad? No sé si tú hayas sabido algo de eso. Yo sé que los frenos de la traila son independientes del remolque porque le pasas aire para el funcionamiento. Entonces, al meterle una cantidad, cuando le metes tú el palancón, le metes mucho más aire que con el pie. Con el pie le metes, no sé, 10 libras para frenar, quizá un poco más. Pero en el palancón le avientas hasta 30 libras para que se frene la parte de atrás. El ABS solamente trabaja lo que es en el tractor, no en el remolque. Porque el tractor es el que te va dando la potencia o la frenada. Pero sí es muy recomendable frenar parejo, o sea, completo, completo. La única manera en que se puede usar el palancón es solamente cuando tú vas manejando en tiempo de lluvia y piensas y ves que te vas a escuadrar. Ahí no frenas tú con el tractor, frenas con el palancón para que la caja se enderece y evites el escuadramiento, evites que la caja se escuadre, o la traila o el remolque, lo que traigas, te ayuda. Mientras no frenes el tractor, la caja, mientras el tractor no lo frenes y ves que la caja se escuadra, te vas a escuadrar. Pero si tú le metes freno a la caja se endereza y puedes seguir pero sin frenar el tractor. Sí, me ha tocado hacer esa maniobra, es una reacción de milésimas de segundo, porque... Sí. Y con como pisada de gato, o sea, el palancón. Sí. Es un toque, sí. Un toquecito y se endereza, porque si la jala uno mucho, ahí mismo se da la vuelta uno, ¿verdad? Sí, es un leve, ¿no? Es nada más en lo que te endereza. Tú ves por el retrovisor que la caja tiende a agarrar la raya, le das palancón, se mete al carril y ahí le sueltas y aceleras. No puedes ir, exacto, no puedes ir inerte, tienes que acelerar para que la caja te siga. Sí, lo mismo cuando las personas se salen al acotamiento, muchos tienden a darle el tirón para adentro y ahí es donde se dan la vuelta, se acuestan, ¿verdad? Lo que yo he hecho, ¿verdad? Cuando me salgo así por X cosa y va recio, lo sigo acelerando y en la aceleración lo meto para adentro. Nunca le doy el jalón. Eso es bueno, ¿verdad? Cuando se va a la caja para... Sí, adelante, Troxebo. No, adelante. Sí, bueno, es que como dices tú, es cierto, el palancón sirve para que enderece la caja, para que la frenes. Al frenarla, en automático se endereza. Pero siempre y cuando tú sigas acelerando para que la caja no tienda a colear. Sí. Ese es un super tip de cómo utilizarla. Yo agregaría que en condiciones normales, si tú nada más frenas con la traila, con el remolque, pues estás frenando en realidad con el 40% de la capacidad de frenado de toda la unidad. O sea, estás desaprovechando el camión completo. Y le mando un saludo a los dueños de las compañías allá en México, que me ha tocado ver varios camiones a los que les cancelan los frenos del eje delantero.
que porque luego el camión se va de lado, se va chueco, que cuando le pisas al freno, o sea, en lugar de arreglarlos bien, pues mejor los cancelamos. De entrada ese camión ya tiene una capacidad de frenado menor, ¿verdad? Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, y a los amigos traileros que andan en esos camiones, yo les diría que exijan que se los arreglen como debe ser, y si no, búsquense un dueño que sí se preocupe por su seguridad, porque los que se van a matar son ustedes. Pues ahora sí vamos a un bonus track. Porque estábamos hablando de los cuidados en los camiones en esta época de calorones, y yo no quiero dejar de preguntarles, porque estábamos hablando de frenos y nos dieron una cátedra ahorita del palancón, de cómo frenar, de cómo recuperar una traila que se va a escuadrar. Me encantó el consejo, Álvaro, gracias. Y hablando de frenos, yo creo que ese es algo de lo que tenemos que inspeccionar. O sea, una buena inspección, un buen pre-trip, un buen DOT inspection, o como le llamen. Yo creo que debe de incluir pues una buena revisada de los frenos de parte nuestra. O sea, ajuste, condición, etcétera. Y yo les voy a recomendar a los amigos que se compre una lamparita de esas LEDs muy baratitas que venden en todos lados. Y con esa, si ustedes se meten ahí abajo del camión, en la carretilla o en el cartón, la caja de cartón, lo que sea, si ustedes le avientan la luz entre las balatas, muchas veces hay un espacio y alcanzas a ver el retén. Y ahorita en época de calor esos retenes es más fácil que truenen, porque lo que decíamos hace rato, se calientan más las masas, el aceite se adelgaza y más fácilmente se sale. Entonces los retenes revientan, avientan el aceite por todos lados, y con menos aceite, más temperatura. El otro día nos llegó una trailer aquí con la rueda incendiada. Por la masa que venía ardiendo, se calentó y tronó ese mugrero, ¿verdad? Entonces echan a perder espigas, ejes, masas, todo. Hay que checar los valeros, hay que checar también los frenos, el retén, una inspeccionadita creo que sería muy importante. Y yo les voy a recomendar mucho que si tienen un buen mecánico diésel, pues pídale que les revise muy bien los frenos, sobre todo en estas ocasiones, porque pues un freno caliente frena menos, ¿no? Así es. Sí, y suele prenderse, o sea, encenderse, güey. Entonces... Sí, te comentaba, tenemos que considerar que con estas temperaturas ya los fierros de por sí van calientes y pierden la capacidad de fricción. Entonces, si a temperatura normal pierden la capacidad frenando demasiado o frenando consecutivamente o muchas veces, imagínate con una temperatura de 100 grados, 90 grados, entonces ya te brinda nada más un 70% de frenada. Por eso yo recomiendo que en tiempo de calor, usando los frenos en una bajada descendente, tienes que utilizar un cambio más bajo que el que regularmente usas para poder bajar esa bajada descendente. ¿Por qué? Porque vas a utilizar menos los frenos, vas a bajar más despacio quizás, pero el calentamiento lo vas a controlar con la menor velocidad que tú puedas llevar. No puedes bajar a una velocidad normal a como bajas regularmente con una temperatura de 90 o 95 o 100 grados. Eso es muy obvio. Sí, totalmente. Muy buena recomendación, Álvaro. Muy buena recomendación. Yo también pienso que es buenísima, y sobre todo yo estaba pensando, tratando de hacer cálculos como si fuera ingeniero, que imagínate una bajada de 10 kilómetros. Un cambio menos, ¿cuánto representa en velocidad? ¿10 kilómetros por hora? Mucho depende del peso que traigas, porque 10 por hora con atrás con 30 toneladas, hablas de que vas a ir frenando constantemente. Tienes que ir en menos, con 5, 10, o sea, haz de cuenta, casi a vuelta de rueda con un peso en una bajada muy pronunciada. Pero lo que iba es que si le bajas un cambio, ¿cuánto le bajas a la velocidad? ¿Unos 10 kilómetros por hora? ¿Con un cambio? Ponle, con un cambio. Ponle que sean 10. Sí, a lo mejor unos 10. Sí, ponle que sean 10 kilómetros por hora de diferencia en la velocidad con la que vas bajando. Pero, ¿cuánto representa en tiempo en una bajada de 10 kilómetros? Es muy poco. O sea, es 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, no sé cuánto sea. No es ni perceptible. O sea, no te va a cambiar la vida. El patrón no te va a besar los pies porque llegaste 3 minutos antes. Si ya ibas tarde, no van a dejar de mentártela como quiera. Entonces, ¿a qué nos arriesgamos, no? Creo que aquí el juego del buen trailero, del buen troquero, tiene que tener
una de las cualidades más importantes es la paciencia. No traemos un carrito, La paciencia. ¿verdad? Y Así sobre es. todo en las bajadas está cabrón, y viniendo bien cargado. No es fácil bajar, No, nada fácil. ¿verdad? Nada fácil. Es que hay una cosa muy importante, fíjate. La consideración que se hace para ese tipo en este tipo de bajadas es de que para que no uses tanto el freno, debes de trabajar en un rango óptimo de RPM, manejando lo que es las revoluciones por minuto y manejando lo que es la transmisión y freno de motor. Si trabajas bien las RPM, si trabajas bien el freno de motor, si trabajas bien el freno de pie, no va a haber calentamiento porque llevas una sincronía. Cuidado cuando vas frenando porque porque el motor se te va sobre revolucionando o porque te está pidiendo cambios de más y tú le metes el cambio que te está pidiendo de más. Ahí vas dándole más velocidad y yo frenando más todavía. ¿Qué tienes que hacer? Si el camión tiende a irse, tienes que bajar otro cambio, ¿sí? Y seguir manteniendo las RPM con la transmisión y con freno de motor. Controlando eso en las bajadas, vas bajando, aunque sea vuelta de rueda, pero llevas toda la seguridad del mundo de que vas con llantas, con frenos fríos y que en una emergencia lo puedes parar. Sí, al momento que va uno bajando más lento, hay menos fricción entre la balata y el tambor, ¿verdad? Y yo me quedaba cabras con unos chavos de allí del Paso, Texas, yendo del Paso a California, hasta una bajada allí en Coachella, ahí en el Indio, California. Larguísima. Sí, entonces ellos no traen freno motor, no traen palancón, nada, la bajaba ahí con cargados de jabón y yo siempre me la curaba con esos vatos y la bajaban y yo le decía, bueno, incapaz, ¿y cómo baja la bajada? Pues me decía, mira, güey, es que entre más lento vayas, menos se calientan los frenos. Tú puedes ir frenando el camión, dijo, y si vas despacito, no vas forzando los tambores, no vas forzando nada. Sin embargo, si le bajas entre 45 y 55 millas, la fricción va creando el calor y te queda, no, o sea, es bueno aprender de las personas que tienen esa experiencia y ya está chingón. Sí, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y antes de irnos, otro consejo, pero que tiene que ver con el motor. Mucha gente a mí nos critica que, oye, ¿por qué nunca hablas de motores? Yo creo que ya hay grandes maestros que están hablando de motores todos los santos días y le mandamos saludos al buen Rubén Molina, al Tigre, el Regio, Chavita Aranda, José Sandoval. Hay muchos, ¿no? Hablando de motores. Y pues tratamos de hablar de lo que nadie habla, pero sí me parece importante, sobre todo, cuidar el sistema de enfriamiento, ¿no? En este caso. Y por ahí, Álvaro, tú me hacías una serie de recomendaciones en TikTok referente al motor. Sí, mi querido Truck Cyber, fíjate que la primera recomendación sería, tienes que cuidar los fluidos, desde aceites, sobre todo, tienes que estar consciente de cuándo se hizo el cambio de aceite y qué desgaste tiene. Eso si traes tú todo el tiempo el camión, ya sabes lo que traes tú en el camión, pero lo más importante aparte de eso es lo que es el antifreeze. Los niveles de antifreeze que todo el tiempo estén a nivel. La temperatura del antifreeze no quiere decir que esa es la temperatura que va el motor. No, es la temperatura del antifreeze, pero más no la del motor. Que cuando se calienta el motor es porque el antifreeze ya se terminó, ya se evaporó o ya no hay. Entonces así hablamos de temperatura del motor. Pero es el antifreeze, son los aceite con buena vida y sobre todo las bandas. Que no estén estrelladas, que no se esté patinando, que tengan buena vida y checarlas que tengan buena flexión para que no se te reviente una banda, porque si te revienta una banda en tiempo de calor y no traes banda, ahí te encargo. Y si no traes agua, peor. Peor, sí, peor. Sí. Eso sería lo que yo te podría recomendar. Siempre es bueno traer agua, ¿verdad? Extra, un galoncito de agua para allí. Claro. Para uno y para el motor. Hace días me mandaron unas fotos de un troquero aquí en Houston, en la construcción. Pues se le ocurrió con el calorón y así jalando, irle a abrir el tapón, le saltó todo el agua, le quemó el brazo impresionante, todo empulado y así siguió jalando todo el día. No, unas cosas que
A veces no entiendes. Era para que le hubiera hablado al 911 y él no, él le siguió. ¿Por qué? Porque ocupa la lana, porque andamos cortos, porque está mal pagado, pero híjole, se fue muy allá. El tema es, ¿por qué le fue a checar el agua? Seguramente sospechaba algo que ya traía mal. Entonces, ¿cuántas cosas podemos prevenir? Ahorita que decías, Álvaro, antifreeze, la traducción al español es anticongelante. Entonces, nosotros vemos mucho aquí en el taller que la raza le quiere cambiar el antifreeze o el anticongelante por allá de octubre, noviembre, cuando van a empezar los fríos, y es que ya voy para el norte, necesito cambiar el antifreeze. Y muy rara vez vienen cuando van a empezar los calores, porque se nos olvida que el antifreeze también es coolant, también es refrigerante. Y en español, y el español refrigerante lo tenemos relacionado al aire acondicionado, pero no, o sea, ese líquido que parece Kool-Aid a veces, o a veces lo que le echan Kool-Aid, realmente también es un refrigerante. Es más, creo que su principal actividad es refrigerar, no tanto evitar el congelamiento. Es refrigerar. Evitar la ebullición. Exactamente. Entonces, es cuando más tenemos que cuidarlo. Yo les voy a recomendar, hay unas cositas que venden ahí las refaccionarias de carro que te permiten checar el nivel de protección en cuanto a temperaturas y valen, no sé, 4, 5, $3. Unos plastiquitos. Tú agarras una muestrita de anticongelante o de antifreeze y te muestra qué protección traes tanto para el calor como para el frío, y se me hacen muy buenos para ver la calidad del anticongelante. Entonces, yo pienso que bien dicen, tienen que checar el nivel, pero también la calidad, porque pues a veces es pura agua chirria pintada, ¿verdad? Y muy barata, y por eso, no, es que está bien barata aquella marca, pues es que no te están dando anticongelante, es agua. Pero un buen anticongelante va a costar más, pero te da una protección al motor para regular esa temperatura. Sí, y aparte el antifreeze o anticongelante evita la ebullición, que es lo que hace el agua, empieza a hervir y empieza a agotarse. El antifreeze no, tiene un punto de ebullición muy alto. Exacto. Y luego el agua pica las cabezas, pica todo. No. Todo lo pica. Sí. El tema es que el tema es que no lo vemos por dentro, ¿eh? Exacto. Te iba a preguntar, Saber, ¿el antifreeze perderá la viscosidad igual que el aceite o será diferente? Bueno, es que no, más que viscosidad, ahí lo que tienen son propiedades y esas propiedades de protección sí se van perdiendo. Viscosidad es prácticamente lo mismo, por así decirlo, no es el diseño del aceite que es para lubricar. Nada más lo que quieres es controlar temperaturas. Entonces, lo que tú manipulas con la formulación que le haces al anticongelante, y voy a invitar a algún fabricante un día de estos a que hablemos de esto, pero yo he tenido la fortuna de ir a varias fábricas donde mezclan los químicos y he visto pruebas de laboratorio. Y obviamente pues son 21 años aquí en el taller, batallando con miles de camiones, te das cuenta de muchas cosas, pero básicamente lo que tú controlas es esa protección de temperaturas y como dicen, pues a qué temperatura hierve o hace ebullición el agua y a qué temperatura se congela, lo que haces es expandirle. Pero luego hay algunos químicos que le ponen a este antifreeze que sirven precisamente para proteger la cavitación, proteger la oxidación interna, que no me piquen los metales, que no me piquen en los que tiene contacto. Es muy, muy importante, ¿verdad? Esas protecciones para que no salgan después las camisas, ahí todas picadas, la cabeza, etcétera, ¿no? La bomba de agua, empiezan a liquear o a tirar agua. Sí. Es por eso, ¿no? Porque van poco a poco haciendo esa corrosión, y pues nos afecta, ¿no? Entonces, eso es lo que protege principalmente. Así es. Conocí un muchacho que tenía su camión, le cambiaba los termostatos. Los termostatos en el tiempo de calor para que abriera más baja temperatura, por decir al 180, 190. Hay otros que los abren a las 2:10, 2:15, a 2:30. Abren el abanico y se abren los termostatos para la circulación de
del agua, ¿verdad? ¿Qué piensas de eso, Troceber? Pues yo creo que también depende de dónde andemos, ¿no? Los que trabajan más al norte, más al sur. A mí no me gusta mucho y creo que fallamos cuando compramos camiones, nos vamos muy por cómo se ve, pero hay muchos pequeños temas de diseño que deberían de ser considerados dependiendo de a dónde lo vas a meter, a trabajar, qué cargas, etcétera, pero también en qué ambientes van a andar. Y yo pienso que un camión que se la pasa en Minnesota no debería ser el mismo que anda acá en Texas, por ejemplo. O que anda en México sobrecargado. Entonces, sí hay detalles como esto de los termostatos que deberíamos de tomar en cuenta para calibrar mejor, obviamente, las temperaturas a las que van a trabajar los motores. Sí, porque como Laredo 117 allá para Arizona, 120 y así, no, hombre, Sí. es demasiada la calor Sí, que se hace. sí. ¿Verdad? Yo tengo entendido. Adelante. Adelante. No, lo otro que iba a decir, que uno de los primeros videos que vi tuyos, viejo lobo, era donde hablabas de manejar de noche para evitar tanto calor. Yo trato siempre de salir como entre las 6 y 8 de la noche, ¿verdad? En el área donde está muy caliente, pues es el sur de Texas, ¿verdad? Alguna desvelada en todos mis viajes y ya después ya empiezo a trabajar normal, donde ya la temperatura ya está un poco menos que el sur del país, ¿verdad? Yo casi por lo regular trabajo de noche y menos tráfico y menos calor. Así es. Sí, pues no es fácil acostumbrarse a algo así, pero sí creo que tiene mucho de razón. Álvaro, pues vamos a despedir. Yo les agradezco bastante la plática. Aprendí mucho hoy y yo creo que los que nos vean, nos escuchen también. No sé si quieran agregar algún consejillo ahí antes de que nos vayamos. Pues yo quería agregar nada más un dato. La temperatura del refrigerante o anti-cooler o antifreeze se maneja de 180 a 210 grados, máximo 200 grados. Es un rango óptimo de trabajo del refrigerante. Y eso se marca, a veces lo puedes ver en el manómetro de la temperatura del vehículo. Ya más arriba de 200 ya va el camión un poco sobrecalentado y tienes que manejar tu sistema de manejo, ya sea acelerar menos, darle más aire, trabajar menos la transmisión o un poco más revolucionada, de tal manera que la temperatura empiece a bajar. Los aceites trabajan en frío sobre 40, 45 libras, son normal de 20 libras, anda bien. Y eso se tiene que tener mucho cuidado en tiempos de calor, las presiones de los aceites, porque al haber temperatura los aceites pierden su viscosidad y se adelgazan. Sí. Entonces tenemos que estar pendientes de que si baja mucho la presión del aceite y no le ponemos atención, no quiere decir que vaya bien, quiere decir que baja la presión y algo está pasando, o muy caliente el vehículo, el motor, ¿sí? o el aceite está muy desgastado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Oye, ese es un temototota de aceites que también me queda pendiente y tenemos que hablar con los fabricantes porque la gente no entiende lo de las viscosidades, el monogrado, el multigrado y no, es para hacer 2, 3 programas de aceites. Pues muy bueno, Álvaro, la participación y lo que aprendimos, lo que aportaste, te agradezco bastante. Viejo Lobo. Igualmente, amigo Troceber, aprendí con el día de hoy con Álvaro, aprendí algo, todos los días se aprende algo. Y el mejor consejo que yo le puedo dar a la gente que baja de los estados del norte hacia los estados donde hay mucha calor, cuando se queden quebrados, amigos, por acá en estas áreas hay muchos animales, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, no le hagan mucho confianza bajarse al zacate porque hay muchas culebras. Y siempre tráiganse en su agua un abanico extra por si se les descompone su aire acondicionado y manténganse hidratados. Y no bajen en chanclitas. Excelente. Y no bajen en chanclitas. Y no bajen en chanclas. Sí. No, porque está bien gacho. Yo quiero agradecerle a Troceber la invitación y estamos a sus órdenes para lo que se ofrezca y para otra intervención. Aquí estaremos con mucho gusto en todo lo que se pueda aportar para toda la banda de las 57 y bueno, aquí en este mundo del camionero, como te digo, de todos aprendemos de todos, nadie es mejor que el otro. Aquí son tips que se dan,
se agarra lo necesario, se suelta lo que no sirve, pero todo es con la finalidad de que lleguen sanos y salvos a su casa y a su destino. No, genial. Pues muchísimas gracias a los Muchas dos. gracias, Álvaro. Muchas gracias a los dos. Yo voy a hacer un breve resumen. Los mejores tips para manejar con este calorón y cuidar el camión. Revisa los frenos, revisa los valeros, revisa la temperatura de las ruedas. No pongas recapeadas en los camiones. Chécale la presión de aire. Que se vean parejas en las dos. No le des el golpecito porque no sirve de nada. Checa las bandas, las correas. Llámales como quieras, pero chécalas. Chécale el antifreeze, el anticongelante. Y sobre todo, y lo más importante, cuídate tú, porque hay muy pocos héroes del camino, camiones sobran. Así es que, amigos, les agradezco bastante. Esto es los Truck Savers en todas las redes sociales. Gracias, Álvaro. Gracias, Viejo Lobo. Y esto fue Fierros Nunca Mienten.